desconocida para todos nosotros, pero bueno, el Señor nos envía una palabra de fortaleza, amén. Así que la palabra que vamos a leer está en el libro de Mateo. Vamos a dar inicio a una palabra en los evangelios, en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Pero vamos a dar inicio desde el 25, amén. Vamos a dar inicio desde el 25, donde titulado está aquí, mi Biblia, venid a mí y descansad, amén. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Amén, aleluya. Dice el verso 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, aleluya. La palabra del Señor que nos trae esa palabra de consuelo en estos tiempos, mis hermanos, donde la fe aún más está siendo confrontada en todas las naciones. Hay muchas cosas que están sucediendo, que estamos pasando cada uno, que pasan en las naciones, pero el pueblo de Dios, el pueblo al cual el Señor ha sido revelado, se levanta, es ese pueblo que persevera en él. Por eso el Señor nos envía esa palabra, venid a mí y descansad de mí. En el Señor, porque solo en Él recobramos las fuerzas, solo en Él y para Él hemos sido creados para servirle con nuestras vidas, hemos sido creados para alabarle, porque más de los cánticos con una vida para el Señor. Porque son los tiempos aún más donde hay más persecución que se seguirá levantando alrededor nuestro, en las naciones, todo lo que está ocurriendo, y el pueblo de Dios debe estar firme en él, y solo lo podemos alcanzar cuando nosotros le buscamos a él de corazón, porque como lo dice su palabra aquí, aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, como oraba el siervo, los hermanos que han orado anteriormente. Así es el Señor, con humildad de corazón para aprender, para orar los unos por los otros, para recibir su palabra, con esa humildad de corazón para aceptar cuando el Señor nos da esa palabra de exhortación y todo aquello que el Señor tiene, porque el Señor nos ama, porque el Señor es quien nos sostiene. ¿Quién nos sostiene? Y como pueblo de Dios en todas las naciones, el Señor nos alienta a seguirle, mis hermanos, porque a veces perdemos las fuerzas, porque a veces hay desmotivación, vemos que de pronto intentamos en algunas cosas o que estamos allí y no se ven las cosas en el momento, pero el Señor es fiel para hacerlo y es necesario que nosotros sigamos perseverando en Él, que podamos descansar en Él, que podamos refugiarnos en Él, porque fuera de Él, ¿qué hallaremos? Fuera de Él, ¿qué es lo que hay? Hay caos. Fuera de Él, tanta confusión que hay. No hay esperanza, pero hay un pueblo que el Señor ha apartado y nosotros somos parte de ese pueblo en medio de las naciones, ese remanente que el Señor tiene en todo lugar, para que le sirvamos, para que Él ocupe el lugar que tiene que ocupar. Porque a Él venimos cargados, a Él venimos con muchas cosas a decirle cuántas veces, Señor, mira, tengo un desaliento, tengo esta situación. Y tenemos allí que nos escucha, nos ha unido, levanta hermanos, ha añadido.
de un lugar, de otro nos acerca, para que nosotros nos amemos, para que nosotros procuremos perseverar en el Señor y ser cada día más ese pueblo ferviente en el Señor. Allí, ese pueblo entregado. Por eso el Señor envió una palabra, porque no hay situación imposible para Él, porque solo Él nos levantará, solo Él, mis hermanos. Hay cosas que de pronto en algunos lugares no se ve lo que se está moviendo, pero son cosas muy fuertes, cosas que se están maquinando, y por eso el pueblo de Dios tiene que estar unido. Debemos de estar unidos allí, ese pueblo que persevera, no despreciar los tiempos de oración, no despreciar aquellas convocaciones del Señor, porque se les sabe por qué lo hace. Esta obra es de Él, no es nuestra, es de Él. Esto todo le pertenece, su palabra hermosa le pertenece, porque nos sostiene aún en el ayuno que nos ha convocado el Señor. ¿Quién nos sostiene? Él nos sostiene. Y por eso hay cuántos impedimentos hay para que nosotros no oremos, para que no compartamos la palabra, para que no hayan esos testimonios de vida en nuestras familias, para que estemos en otras cosas. Y debemos de entender que mucho busca el enemigo ferozmente hacernos parar, paralizarnos allí, hechizarnos con sus mentiras, para que nosotros no prosigamos hacia la meta señalada. Entonces es necesario que allí en nuestro corazón haya abundancia del Señor. Haya abundancia, que seamos de aquellos, como dice la palabra del Señor, mansos y humildes de corazón, que reconoce y dice: Señor, muéstrame qué es lo que hay en mi corazón, muéstrame, Señor, para que no seamos ahí engañados, porque hay cosas que guardamos ahí y pensamos que no son dañinas o que han estado por mucho tiempo y nos acostumbramos a ellas. Aquellos sentimientos, cosas, represiones allí, tristezas, amargura, pero el Señor envía su palabra cada día para traernos sanidad como pueblo de Él, como pueblo, porque somos ese pueblo bienaventurado que recibe la palabra, ese pueblo que está haciendo ahí, recibiendo instrucción, que estamos allí con la palabra de Dios, está siendo confrontada a las obras de nuestra carne, para sanar, para libertar, porque eso lo quiere el Señor, porque hay muchos sedientos en medio de las naciones, un pueblo sediento que Él necesita, pero el Señor quiere usarnos ahí cada día. Él nos quiere usar, que ahí donde quiera que nosotros nos encontremos, podamos dar lo de Él, podamos decirle a aquel: mira, dispón tu corazón para el Señor, porque el Señor es real. Y nosotros hablamos de Todopoderoso, que Él es real, pero más que decirlo en palabras, tenemos que vivirlo, confiando en Él, mis hermanos, porque cierto, en estos tiempos, cuántas cosas quieren contradecir. Se levantan, han hecho cambios en la misma palabra del Señor, quitando, poniendo cosas para adecuarla al mundo, para que las cosas queden más, como pasan en muchas noticias, cosas que se han aprobado en iglesias reconocidas a nivel mundial, aprobando cosas y tratándose de estar al par del mundo, pero el Señor nos ha llamado a que seamos esa diferencia con amor, aquellos que creen en su palabra, que la guardan, aquellos que dicen: Señor, yo estoy aquí, Señor Dios mío, ayúdame, aquellos que nos refugiamos en Él, porque Él es nuestra esperanza. En medio de tantas cosas que están ocurriendo, en medio de lo que vendrá para las naciones y lo que se ha ido preparando y todos los movimientos que están ocurriendo allí, un pueblo percibido, porque ¿qué busca el enemigo? Que nosotros desmayemos, que nosotros dejemos a un lado la palabra de Dios, que nosotros estemos allí en otras cosas, distraídos en nuestras propias cosas, allí distraídos. El Señor por eso nos envía palabra de consuelo. Esa palabra de consuelo para recordarnos que solamente en Él hallaremos ese descanso para nuestras almas, que solamente en Él. Y nosotros somos esas cartas abiertas a nivel de naciones, porque además de que lo que podamos decir con ese testimonio de vida, nosotros hablamos.
Aún a veces cuando nosotros callamos allí, cuando el Señor nos dice calla, cuando el Señor nos dice habla y cuando nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo de Dios, hay tanta diferencia, porque si es el Señor que es bueno y viene a dar esa palabra de levantar ese pueblo, de levantarnos y recordarnos que Él va al frente, que Él no nos ha dejado solos, que hay situaciones que se están viviendo, muchas situaciones, pero que Él nos recuerda que Él ha sido manso y humilde, porque nos podemos salir allá a tratar diciendo que vamos a hacer esto y lo otro para el Señor en nuestras fuerzas humanas. En la carnalidad no podemos. Necesitamos de Él. Por eso Él nos recuerda cada día. Él es la fuente inagotable de vida eterna. A Él vamos, cualquier sea la condición que se esté presentando, la lucha que cada uno tenga allí, pero Él es el que nos sostiene y nos habla el corazón. Él es el que nos habla el corazón y nos dice, hijo, hija, esto no es así, nos da claridad, porque Él habla, porque Él es el que sostiene. Solo Él lo puede hacer. Solo Él. Hay cosas que nosotros de pronto en algún determinado momento decimos, Señor, eres tú. Pero otra vez esto, Señor. Esta misma situación, estas cosas que están pasando, el Señor vuelve y habla, mira, a explicarnos por qué nos ama y quiere que nosotros podamos pasar esos procesos de la mano del Señor. Porque ¿quién va a decir a otro? Mira, es así cuando de pronto hay esa incredulidad en nosotros, cuando no hay esa entrega. Porque ahí en lo secreto, en ese secreto con el Señor, que debe ser fortalecida esa intimidad con Él. Allí cuánto nos habla el Señor, cuánto nos habla en su palabra, cuánto nos habla el Señor en las intercesiones, en los cánticos. El Señor es bueno y esa palabra que viene a sanarnos, así como lo dice aquí en el Salmo, que aquí como dice la palabra en el Salmo 27:14, dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. En Él hay esperanza, hermanos. Sabemos que Él es nuestra esperanza. Hay cosas que deben afligir nuestra alma. Hay preocupaciones, que hay muchas cosas que se hablan a nivel mundial de las crisis económicas. Pero es que en el reino de Dios no hay crisis. Esas crisis económicas no las hay. Por eso nosotros debemos dar esos pasos de fe. Porque el Señor nos dice, el Señor nos envía ese consejo. ¿Cuántas veces el Señor dice, mira, persevera, sígueme clamando, sígueme buscando, expon tu corazón que yo voy a hacer algo extraordinario y nosotros nos podemos cansar? Porque aunque perdamos fuerzas, ¿quién nos fortalece? El Señor nos fortalece, nos fortalece. Él es el que nos envía y cuando Él envía, Él va a respaldar. Él respalda porque se verá, aquellos que no creían creerán, porque es el Señor que lo hace, es el Señor que lo hace posible, porque está la obra de Él. No hay otro camino, es solo por medio de Él que nos ama, el que nos levanta, porque cómo iremos a aquellos que están allá con tantas luchas y vamos a ir nosotros hablando. ¿Cómo vamos a hablar? Tenemos que hablar confiados, seguros de que Él es nuestro Dios, porque vivimos en relación con Él, vivimos en relación con el Señor y aprendemos a escuchar su voz cuando Él nos habla con esa dulzura, cuando tiene que hablarnos de una manera diferente, porque tiene que corregir algo en nosotros, así como nosotros en el diario vivir o lo que experimentamos en las familias. ¿Cuántas cosas vienen a destruir la familia? ¿Cuántos planes perversos, diabólicos se han levantado para confundir, para venir a desviar el pueblo de Dios? Pero por eso el Señor allí, en ese remanente, Él acerca a su pueblo para compartirle su palabra, para que se conserve, para que se preserve lo de Él.
lo de Él. ¿Quién va a hablarle a otro que anda confundido? ¿Quién le va a decir a otro donde su casa se está incendiando y viendo lo que está ocurriendo en el otro le dice, oh Señor, mira a mi hermano? El Señor muestra las cosas, Él avisa a sus profetas, Él avisa a ese pueblo cuando está vigilante de los peligros que se acercan, de lo que se está preparando por ahí en lo escondido. Él lo avisa, el Señor muestra eso, aún en sueños. El Señor avisa. ¿Cuánto avisa el Señor en su palabra? Para que estemos apercibidos. Y por eso el Señor levanta ese pueblo cada día, para que ese pueblo permanezca en Él. Permanezca en Él, porque el corazón es engañoso, es engañoso. A veces nosotros somos muy sabios en nuestra propia opinión, pero viene el Señor con sus palabras tan sabias, tan puras, tan santas, al cual no le podemos ocultar nada. Y por eso el Señor viene a restaurarnos. Ha venido a restaurarnos, a pesar de que hay avances en nosotros, pero el Señor cada día debe tratar para sacar lo que tenga que sacar de nuestro corazón, aquello que le desagrada, aquello que le entristece, que contrista al Espíritu Santo. Tiene que salir todo eso. Tiene que salir, porque Él nos conoce, que cuando dejamos de estar reunidos, ¿qué es lo que hacemos? Él conoce nuestro levantar y aun cuando volvemos al descanso, Él conoce todo, todo lo conoce el Señor. A Él nada le podemos ocultar. Y Él conocía ahí esas heridas, Él conocía ahí esas faltas que hay, esas ausencias que hay ahí, eso que no fue allí desde la niñez, en el corazón, esos vacíos. Él los quiere llenar, Él los quiere llenar y nos recuerda una y otra vez que Él es el que los quiere llenar. Él es, porque vemos lo que sucede en el mundo, vemos que cuando nos distraemos somos una presa fácil para que el enemigo entre, así como lo vemos en su palabra en el libro de Génesis, cuando aquella mujer, esa primer mujer Eva, allí tuvo una conversación y no tan corta con aquel enemigo que vino a distorsionar ese mensaje, esa guianza que les había sido dada. Por eso nosotros debemos de estar apercibidos para saber qué es, para poder reconocer la voz del Señor. Y cuando esa voz es ajena, poder rechazar, poder apartarnos de eso, sea quien sea lo que se esté usando, porque a veces la vemos como inofensivo, pero el enemigo usa sus formas como llegar, de una manera muy sutil, para engañarnos, para engañar y para cansar. ¿Cuántas veces viene con ideas, pero ¿para qué orar tanto? ¿Para qué tanta cosa allí? Y eso se empieza a pasar del uno al otro, y el pueblo empieza a decaer. Y el enemigo empieza a avanzar, porque vio fácil por dónde entrar para debilitar, porque encontró un corazón insatisfecho, porque encontró allí un corazón que tenía cosas ahí reprimidas, un corazón que en el fondo quiere un lugar, un corazón allí que está en otra cosa. Y aprovechó ese espacio para entrar. ¿Y cuántos han caído? ¿Cuánta confusión hay en la iglesia, hermanos? Duele eso, ver que la misma iglesia sale, publica cosas, como lo ha publicado una iglesia de este país, cosas tan contradictorias a la palabra. Y se tiene la palabra. Entonces, nosotros somos llamados, que no es solo decir yo la tengo, yo la leo. Señor, revélame, fortaléceme, afírmame en ti, para no torcernos del camino, para no dejarnos arrastrar por los fuertes vientos que están bregando a tumbar aquel que está ahí distraído, que está ahí pensando en otra cosa, que está ahí rebelde, y él está aprovechando para avanzar.
Está destruyendo cuánto en la juventud, cuánto en los hogares. No despreciemos esos tiempos que nos permite como pueblo clamarle, porque el Señor sí escucha las oraciones. El Señor escucha en ese secreto, ese clamor que hay, aun cuando nuestras lágrimas caen de nuestros ojos ahí, el Señor escucha y Él es propicio a favor de su pueblo. Es el Señor porque Él es fiel, porque en Él no hay sombra de variación. Por eso el Señor nos envía palabras de alerta, clamores de alerta. El Señor está alertando, cuidado, que hay algo que puede hacer caer. Y por eso nos llama a Él, para que vengamos, como dice su palabra en el Salmo 27, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová, porque es a Él, porque cualquier cosa ajena a Él va a buscar la caída y tenemos que cuidarnos los unos a los otros, cubrirnos en oración. Practicar lo que el Señor a sí mismo nos enseña, que escrito está en su palabra, escrito está en su palabra. Lo que Él nos envía, es decir, lo que nos recuerda cada día, lo que nos recuerda cada día. Porque hay peligros, hay cosas que nos quieren llevar, como decir, estoy cansado y busco a ver qué me satisface. Y fuera del Señor que encontramos cosas perecederas. Por eso muchas veces ahí hay ese decaimiento y nos secamos. ¿Por qué? Porque la palabra sí llega, pero no se puede retener. ¿Cuántas veces nos puede pasar así? Porque estamos azarados, preocupados, porque tenemos muchas cosas en la familia, en los trabajos, preocupaciones, y eso ha absorbido tanto que no deja que se retenga la palabra, sino que se pone allí en riesgo ese propósito. Y aquello que el Señor ha encomendado a cada uno de nosotros, porque cuando nos levanta como ese pueblo, para que nosotros los unos con los otros estemos ahí unidos en un mismo sentir, como dice la palabra del Señor. Temerosos del Señor, porque es a Él a quien servimos. Es a Él a quien servimos. Que Él ha sido el que nos ha llamado. Por eso es necesario para que nosotros vayamos allí. ¿Cuántas veces vienen esos pensamientos a hablar allí? ¿Tú para qué oras? Si tú luchas con esto, mira. ¿Y quién nos habla allí? El enemigo, que no le conviene. Él no le conviene que nos levantemos. Él no le conviene que atendamos la palabra. Él busca como nosotros nos cansamos, nos dormimos. Y a veces decimos, es que este cuerpo se cansa. Claro, este cuerpo se cansa, este cuerpo físico. Pero hay un enemigo de las almas que busca hacer caer, llevarnos a cansar. Y nosotros somos fortalecidos ¿en quién? En el Señor. En Él recobramos fuerzas como las águilas, dice la palabra de Dios. Recobramos fuerzas para seguir, porque la lucha no es contra carne y sangre, como lo dice su palabra. La lucha no es contra el hermano que va a otra iglesia, contra el esposo que es incrédulo, la esposa que aún no cree en el Señor, contra los hijos, contra el uno y contra el otro. No. Hay una lucha constante. ¿Por qué? Para algo totalmente superior y poderoso, lo que el Señor nos ha entregado, para perseverar en ello. Hay luchas, hay cosas que van a bregar a sacarnos, pero por eso el Señor nos dice nuevamente, vení a mí, dice el Señor, vení a mí y aprended de mí que soy manso y humilde, que me dejo corregir, que me dejo guiar. Y es el Señor el que les envía esa palabra. Es el Señor el que nos habla, porque sin Él no podemos, hermanos, afuera, en cualquier momento, cuántas potestades, cuánto manejan el enemigo en las naciones, potestades, todo lo que se mueve. Y no podemos ir según la carne, nuestra propia sabiduría humana, sino que tenemos que ir allí fortalecidos en el Señor, porque no es con nuestra fuerza, no es con ejército, sino con el poder
de su Santo Espíritu. Llegar allí, poder levantarnos, porque nada de esto es en vano. Las visitaciones, el compartir, el llevar la palabra, ese es tiempo de humillación al que el Señor nos lleva, de ayuno, de palabra, clamor. Todo eso, nada es en vano, porque es para Él, porque esto es de Él, a Él nos debemos. Sí que recobremos esas fuerzas en el Señor, porque Él nos ha llamado, porque en Él solamente podemos hallar esa verdadera paz, ese descanso de toda opresión que hay en estos tiempos aún más, de todo lo que viene a querer afligir nuestra alma, a llenarla de insatisfacciones, a querer buscar otra salida. Recordemos muchos ejemplos en la palabra del Señor de aquellos que no esperaron en el Señor y se fueron a hacer cosas, porque a todos nos ha pasado de una u otra manera cuando no hemos atendido al consejo del Señor. Por eso el Señor nos envía palabra de aliento, para que recobremos nuevas fuerzas en Él, para que no nos dejemos allí decaer por las opresiones. Cuántas cosas que están allí rodeando, sino que nos podamos levantar, porque es una lucha grande la que se presenta, pero ya Cristo venció. Ya Cristo venció y somos llamados para servir. Como seguidores de Cristo tenemos que seguir los pasos del Señor, tenemos que seguirle, que nos conozcan en nuestra casa, que nos conozcan en las naciones, no como palabreros allí, gente que va por cumplimiento o porque la obligan, no, sino como hombres y mujeres convencidos de quien nos llamó, convencidos. Porque así nos dejara al uno y al otro, así quedásemos solos en un lugar. Pero quien nos llamó nos sostiene y quien nos llamó respalda su obra, el llamamiento que le ha hecho a cada uno de nosotros, el llamamiento que ha hecho el Señor. Porque Él convoca a su pueblo, me dio las naciones, Él convoca a su pueblo. Y todo, así como lo ha venido hablando el Señor en su palabra, en mensajes anteriores, es el Señor, y todo aquel que se le dispone al Señor verá, verá y verá respuesta, mis hermanos. Sigamos perseverando en Él, no despreciemos el consejo del Señor, sigamos perseverando en Él. Que si a veces no se ven las cosas, las respuestas tan rápidas, pero el Señor está a cargo de todo. Él suplirá en tu necesidad, allá en tu ser interior, allá, Él suplirá allá de aquella necesidad que tú tienes aún, estas cosas materiales. Él suplirá para los ministerios porque Él es el dueño de su obra. Recordemos que hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, está buscando la caída, está buscando cómo meter cizaña para dividir. No nos dejemos atrapar de eso. No dejemos que él siga engañando, que siga avanzando, porque quiere que caigamos en un sueño, y al caer en sueño profundo, allí somos fáciles presas para que él haga cosas que no convienen, que no las ha enviado el Señor. Por eso sigamos perseverando en Él, perseverando en el Señor en todo tiempo. Así nos critiquen, así digan, pero sí que oran, así digan, pero mira, sí que lee la palabra, pero clamémosle al Señor, que así sea un versículo, que el Señor nos lleve allá a leer su palabra, pero que nosotros tengamos esa disposición para que esa palabra siga siendo atesorada en nuestros corazones, porque hay mucha maquinación del enemigo, aún más en estos tiempos, buscando cambiar la palabra, buscando meterse allí para dañar y confundir. Y solo nosotros en la presencia santa del Señor allí nos damos cuenta, porque el plan de engaño está avanzando. Entonces solamente en Él, por eso el Señor nos dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová.
porque el Señor tiene respuestas para todos nosotros, porque el Señor nunca nos dejará solos, que a pesar de que la iglesia esté siendo ya perseguida en las naciones, porque a pesar de que en cuantas naciones no se vea lo que sucede en otras, pero hay un plan en las escuelas, hay un plan allí perverso en los diferentes lugares para cambiar leyes, para mover cosas. Pero el pueblo de Dios que busca a Dios verá respuestas del Señor, verá respuestas. Porque todo aquel que nos acerquemos al Señor confiando en Él, veremos las respuestas, porque tenemos un Padre justo, un Padre bueno, un Padre que ha tenido misericordia con nosotros, porque a pesar de que nos hemos equivocado, porque a pesar que hemos venido de casas rebeldes, el Señor con su misericordia nos ha alcanzado para ayudarnos, para restaurarnos, porque ha visto nuestros corazones heridos, porque ha visto nuestros corazones como se han sentido cuánta cosa y allí marcada en la niñez. Y Él viene a sanar y a libertar. Por eso Él te ha dado una instrucción a ti, me ha dado una instrucción a mí. Perseveremos en el Señor, perseveremos. No pensemos que a veces es capricho de los otros que nos dicen las cosas, que podamos aprender a discernir cuando el Señor nos habla, porque Él sí sabe qué es lo que nos conviene a nosotros, así como lo dice Él. Seamos mansos y humildes, como el Señor lo ha sido, como el Señor lo ha manifestado y lo vino a transmitir aquí en la tierra. Y nosotros somos ese pueblo dispuesto que el Señor llama para que sirvamos, para que le sirvamos en nuestros hogares. En todo lugar le podamos servir para que lo vean a Él, para que lo vean a Él. Que la estrategia, el Señor nos habla cómo hacer a cada uno. Tal vez cuántos no quieren escuchar la palabra grabada, ni se quieren congregar porque es por el internet y dicen que esto no tiene la misma validez, que así no es. Pero resulta que el Señor sabe cómo hacer y Él va más adelante que los tiempos, que la misma tecnología, y sabe cómo llegar, y sabe cómo llegar, y nos habla, y es una gran bendición. Por eso no nos dejemos y caigamos en desánimo, que pensamos que al conectarnos o estar donde estemos llorando es para escuchar unos y otros, sea en un lugar o por estos medios, sino que valoremos ese tiempo con el Señor, porque Él ha sido bueno, porque vienen cambios en esos lugares, todo ahí donde el Señor nos lleva a clamar, es porque el Señor va a orar poderosamente, poderosamente. Ya el Señor está haciendo cosas grandes para que su nombre sea glorificado aquí en todas las naciones de la tierra y seamos obedientes allí al Señor porque lo es necesario, porque si le creemos a Él, le obedecemos. Si le creemos a Él, le obedecemos. Así lo dice el Señor, mis hermanos, que todos ustedes sean fortalecidos y que siempre pueda permanecer esa confianza en cada uno de que el Señor está con nosotros y que no nos dejará, que nos ha llamado porque nos ama, aunque ninguno lo merecemos, pero Él ha sido bueno y tiene tanta misericordia de nosotros, tanta misericordia de nosotros. Así que gloria sea hoy siempre por los siglos de los siglos al Señor Jesucristo. Que brille Cristo, que su nombre sea exaltado en nuestras vidas, en nuestras casas, en todas las naciones de la tierra. Que aunque haya confusión, que aunque el enemigo esté haciendo cuanta cosa, cuántos caen alrededor, pero hay un pueblo que el Señor sostiene, no porque seamos mejores que los otros, sino porque le ha placido. Y por eso valoremos, atesoremos lo del Señor, hermanos, porque lo que
Él va poniendo nuestro corazón, de lo que nuestro corazón está haciendo, atesorando lo del Señor, servirá para miles de personas, para muchos va a bendecir, porque vamos a la fuente inagotable de vida y de lo que Él nos da debemos de dar, porque lo que da por gracia lo debemos de dar y compartirlo, porque tocará muchos corazones, hermanos. Y todo lo que hemos tenido el tiempo y la oportunidad de escuchar la palabra del Señor, de escudriñar, de atender, veremos que serán acercadas personas, que muchas cosas, o el Señor donde quiera que nos lleve, y allí, siendo lo de Él, ¿cómo va a bendecir a otros? Desde ya lo bendice. Este tiempo de clamor y de ayuno, está bendiciendo a muchos hermanos, porque muchas cadenas están siendo rotas ahora en el nombre poderoso de Jesús, porque muchos están siendo libertados, porque hay una agenda santa del Señor que está allí, llegando a naciones, a pueblos que nosotros no conocemos, a vidas que están allí con esa necesidad, porque hay un hombre y hay una mujer en tal lugar que le está creyendo al Señor, que le está creyendo. Hay lugares en los cuales no vamos, no conocemos, pero una oración con fe toca vidas en ese lugar, mueve y también cubre a aquellos hermanos que son enviados a los diferentes lugares de la tierra. Amén. Así que no desmayemos, porque el llamado viene del Señor Jesucristo. No contendamos los unos con los otros, peleando. ¿Quién nos dice esto? Sujetémonos los unos a los otros por amor. Y entendamos que el llamamiento es del Señor, es del Señor. Amén. Así que bendiciones para todos mis hermanos. Ha sido un privilegio grande compartir y estar aquí con ustedes. Que la gloria hoy siempre sea para nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él y por Él estamos aquí y podemos avanzar. Y muchas generaciones serán tocadas, porque nada es en vano. Nada es en vano. El Señor está a cargo de su obra y ha visto y nos ve cada día y nos quiere ayudar. Amén. Así que en el poderoso nombre de Jesús, bendiciones para todos mis hermanos.